Ok, hoy 27 de marzo 2021, de mañanita, muy de mañanita, 6:30 de la mañana, reflexionando acerca de mi proceso, mi tesis. ¿Cuál es mi tesis? No tanto mi tesis en sentido de redacción, sino mi postura, cuál es mi afirmación con respecto a la intención. Y pensando en una objeción muy posible que puede hacerse desde el punto de vista de lo que los autores iniciales que presentaron la intención. Por ejemplo, Husserl, que lo presenta como un método de conocimiento. Pues la intención como un método de conocimiento, según Husserl, pues yo no conozco el mundo tal como es, sino que lo conozco de forma intencional, es decir, desde mi percepción, desde mis memorias, desde mi intención, de dónde vengo, con qué información llego a ese conocimiento y qué pretendo hacia el futuro, pero solamente como herramienta de conocimiento, de tal manera que se supone que existe un mundo real allá afuera y yo en mi conciencia individual solamente puedo acercarme a ese mundo y no puedo conocerlo en realidad tal como es, sino como yo quiero conocerlo. En palabras simples, parafraseando a Einstein, sería, veo el mundo como yo quiero verlo, no como realmente es. Bueno, esa es la perspectiva desde la percepción. Y sería la postura de que el mundo solamente está ahí como un archivo con candados en modo solo lectura. Solamente puedo leer y puedo leer lo que yo esté capacitado para leer. Si yo tengo un archivo donde tengo solamente posibilidades de leer en español y tengo un mundo que está en francés, en alemán o en ruso, pues bueno, yo no podría acercarme, yo no podría acceder a ese mundo porque mi memoria, mis presupuestos, la intención previa de dónde parto, no me permite conocer ese libro, ese texto, esa lectura. Y además no puedo modificarlo porque tiene candados. Está en modo solo lectura. Si el mundo es una realidad que está en modo solo lectura, pues yo vengo aquí solamente para leer el mundo desde mis mecanismos de lectura. ¿Cómo puedo leer ese mundo? Dependiendo de las herramientas intencionales que tengo, la preparación, la capacitación, la información, y dependiendo de esa información, que son otras lecturas con candado, que no puedo modificar, solamente vendría a repetir lo que otros dijeron y el mundo se quedaría exactamente igual. Bueno, esa es una idea. Y entonces, pues sería maravilloso. Digamos que la intención es solamente un método para ser consciente de que no puedo conocer el mundo tal como es, y en la investigación siempre va implicado, otro término interesante, implicado el investigador. Es decir, siempre le pongo mi sello, mis juicios, mis prejuicios, mi información, mi sabor, para que no suene tan peyorativo, mis prejuicios. Pero en realidad lo leo desde mis lentes. Esa es la intención. Leo el mundo con los lentes que tengo puestos, del color que quiero ver el mundo, del sabor que quiero ver el mundo, porque en realidad soy yo quien está percibiendo el mundo. En ese sentido, la conciencia es un río de vivencias, de percepciones, de cómo yo estoy continuamente dejando que circule esa información en mi mente, pero solamente a nivel de conocimiento. Aún en los términos de Heidegger, donde yo le doy significado, desde mi intención yo le doy significado a las cosas que percibo. Entonces, ¿qué significado tiene para mí percibir un libro en inglés si no lo entiendo? Pues bueno, pues será muy buena aportación, pero yo no la entiendo. Entonces no tendría ningún significado, porque no puedo leer ese texto. Si el mundo se me presenta en un idioma raro que yo no puedo interpretar, pues el mundo sería maravilloso, pero no me aporta nada, no tiene ningún significado para mí. Y aún en el sentido de Merleau-Ponty, donde me absorbe, qué me tiene absorto, qué me tiene maravillado, pues es maravilloso tener una percepción continuamente maravillosa del mundo, wow. Y solamente sería contemplar una obra de arte que ya está. El autor, el pintor, el creador de esa obra la hizo y yo solamente vendría a contemplar,
a ser solamente testigo de lo que ya existe, pero no puedo hacer absolutamente nada más porque es un mundo ya dado, es un mundo dado y yo solamente leo ese texto, veo esa pintura, no voy a modificar el David de Miguel Ángel ni la Piedad, ya es así. Sin embargo, mi tesis es que con la intención no solamente se puede leer, conocer o percibir el mundo, se puede aplicar en realidad la alquimia. Es decir, mi tesis es llevar otra vez a la conciencia de que el ser humano es un alquimista en realidad, un alquimista. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo? Porque la pregunta es, ¿cómo es posible que con la intención se pueda crear? La intención no puede crear, la intención solamente puede leer lo que ya está dado, solamente puede tomar una fotografía del paisaje, pero no puede crear o modificar el paisaje. Y aquí es donde yo digo, no, mi tesis es, desde la intención, desde la conciencia, desde lo que en un principio puede ser el conocimiento, yo puedo modificar la realidad, yo puedo modificar el paisaje, soy la obra de arte, soy el pintor, soy el actor, soy co-creador, soy el participante, el observador participante. Es decir, el mundo es un lienzo que no está hecho ya, no es una pintura ya terminada, no es un Miguel Ángel ya totalmente perfecto. Está en continua evolución, modificación, y yo fui invitado a participar como un artista en ese gran lienzo que no se ha terminado de hacer, como el templo de la Sagrada Familia en Barcelona. Es una obra que no se ha terminado de hacer. Entonces, creo que es una buena imagen, qué bueno que se me ocurre esa idea en este momento, donde los creadores, los que iniciaron esta obra maravillosa, han querido que sea de cierta manera, de tal manera que lleva ya muchos años en construcción y aún se prevé que falta muchísimo más, aun cuando han existido empresas que han querido terminar el proyecto invirtiendo enorme cantidad de dinero, dado que la idea fue que fuera con las aportaciones que van llegando de los fieles, se va creando esa obra de arte, se sigue construyendo. Entonces el mundo no es algo que ya esté hecho, se está haciendo continuamente. ¿Y yo qué hago aquí como un ser consciente? Bueno, yo estoy invitado a participar en esa obra de arte llamada creación, llamado mundo, que aún no está totalmente hecho. Sí tiene muchos presupuestos, sí hay muchos pintores que han hecho ya. Pero ¿cómo se explica esto? Bueno, porque la idea inicial del conocimiento con la filosofía tradicional es que el mundo ya existe y yo solamente lo percibo y lo conozco. Y que ya está acabado casi, ¿no? Entonces, la idea ahora es que desde la nueva concepción de conciencia aportada por la física cuántica, existe la conciencia como tal, la conciencia universal, la enorme inteligencia creadora, ordenadora, revitalizadora. La conciencia y vida viene a ser lo mismo. Inteligencia, conciencia, vida, mente, para mí está significando lo mismo en un principio. Esa gran mente, y yo como chispa de esa gran mente, de esa gran conciencia, tengo una intención. Es decir, tengo una memoria, recordando el esquema de Husserl, y tengo una imaginación. Vengo de un pasado con una información, una energía, con una forma de ordenar las cosas, con un alma, y tengo una imaginación que puede ver hacia un nuevo futuro. Ok, pero ¿cómo es posible que desde la intención se pueda crear? Ejemplos. Un primer ejemplo. Bueno, el cuerpo humano. El cuerpo humano visto como un todo. Esa es la conciencia total, según esta metáfora que voy a usar. Entonces, el cuerpo humano es la conciencia total. Y luego, cada una de mis células son como los individuos conscientes que surgimos dentro de este gran cosmos, dentro de esta gran inteligencia, como una parte de la unidad, el uno y el todo. Cada célula está implicada con todas las demás, no puede estar sola. Entonces, imaginemos un cuerpo sano. Si solamente mi intención es percibir y conocer, yo solamente conocería una y otra vez un cuerpo sano y no pasaría nada. El cuerpo seguiría siendo exactamente el mismo y yo solamente conozco mi cuerpo,
como un fotógrafo que le toma una fotografía a mi cuerpo y siempre está repitiendo lo mismo. No haría absolutamente nada. Bueno, pero ¿por qué enferma un cuerpo? Ah, porque toda esa información, si es alterada, si le cae un virus, si es que nos ayuda esta imagen, si esa información, ese orden orquestado dentro de mi cuerpo saludable, le cae un virus a través de un pensamiento, de una percepción o de un conocimiento erróneo, de una percepción errónea, de un significado erróneo, por usar esa palabra. ¿Qué significa erróneo? Fuera de una congruencia y fuera de las creencias. Mi cuerpo es saludable y siempre será saludable. Ese sería un conocimiento básico. Pero si se mete un virus que dice, no, tu cuerpo no puede ser saludable todo el tiempo, porque los cuerpos se enferman, porque los cuerpos se contagian, porque los cuerpos se envejecen, porque los cuerpos pueden ser atacados por agentes externos llamados virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Eso va a alterar la información de mi memoria. Mi memoria, mi disco duro, se ve alterado por esa información que se integró. A través de ese conocimiento se modifica la información que no solamente es una fotografía, es una energía activa y permanente. La conciencia no es solo una pantalla que está ahí tomando fotografías. No la concibo así. No creo que pueda sostenerse ya de esa manera. Las teorías del conocimiento tal vez podrían ser que sí, es un archivo que organiza, pero nada más. Como mi biblioteca la organizo y cambio los libros de un lado a otro. Puedo integrar otros libros, pero no hay más. Ahora, esas células pueden modificar y crear nuevas células, por ejemplo, cancerígenas. Sale un cáncer, las mismas células se reproducen, pero ahora de forma enfermiza, es decir, desordenada, fuera de un orden, fuera de un sentido y un propósito, que tienen también una intención. Desde la biología podrán tener la intención, bueno, desde la biología tradicional es una patología, un desorden del equilibrio inicial. ¿Cómo se creó ese desequilibrio inicial? Si solamente la conciencia percibía. Bueno, es que la conciencia puede percibir o darle significados, puede estar absorta por elementos que, entre comillas, podemos decir, son dañinos a su información. Crea células enfermas. Bueno, y una vez creadas esas células enfermas, sí, la biología dice que nuestras células se renuevan continuamente. ¿Por qué esas células vuelven a renovarse enfermizamente, multiplicando un cáncer, por ejemplo? Ah, pues la información, la memoria, si no es modificada, y ahora ya está enfermiza, mis células con una memoria enfermiza reproducen, crean nuevas células enfermizas. Por lo tanto, mi conciencia, ¿qué hace aquí? Yo, como una célula de esa gran conciencia, ¿cuál es mi papel? No solamente vengo a contemplar este hermoso mundo, a tomarle una fotografía y me quedo igual. Soy colaborador, soy creador, soy alquimista de la realidad. Entonces, si no modifico otra vez la información de mis células, se supone que la medicina, con su intervención, pretende modificar la memoria de las células para que se reproduzcan con una intención sana. Ahora, que la intención, el poder de generación de mis células, de la conciencia de mis células, sea ahora sano. Si no se logra modificar la conciencia, la información, el orden de energía de esas células, se van produciendo células enfermizas. Yo llego al mundo. ¿Cuál es mi propósito? ¿Solo ver un mundo que ya está? No. Como soy parte de esa gran conciencia, primer propósito, yo puedo prolongar el mundo que la conciencia ya generó, ya creó. Y yo soy partícipe de esa conciencia que ya creó un mundo, lo creó la conciencia, como un observador creador. Entonces, esa conciencia de la cual yo formo parte, me genera, me hace surgir, me crea
como una chispa más para colaborar ahora desde mi percepción. ¿Cómo puedo modificar? ¿Cómo puedo recrear? ¿Cómo puedo seguir extendiendo este mundo que ya existe? Si no, la tecnología no sería posible. Sería solamente lectura e interpretación de leyes mecánicas que ya existen y no se podría agregar nada nuevo. Y hoy se sabe que eso no es así. La ciencia tradicional clásica, de la física clásica, que se supone que que la realidad se rige por leyes físicas, la realidad física, pero no es así con la realidad cuántica y con la realidad de conciencia y con la realidad espiritual. La energía espiritual de conciencia no se rige exactamente por las mismas leyes, por lo tanto el conocimiento también. La psicoterapia, ¿cuál es su propósito? Llega un paciente que tiene patologías porque su información se alteró. La intención, la información, el significado, la percepción de su vida, la percepción de su entorno, de las relaciones, de su valía, de su proceso de vida, de su camino de realización, se vio alterado. En términos de Salama, se vio truncado por bloqueos, se va bloqueando, se va interrumpiendo. ¿Esas interrupciones qué son? Bueno, la intención se ve cortada y modificada. Esa información, esos conocimientos que tenía el paciente no son adecuados, digámoslo así, no cierra adecuadamente sus ciclos abiertos, su gestal, no completa adecuadamente o lo completa a su manera, interpretándolo, percibiéndolo o tomando una conciencia de determinadas cosas. La psicoterapia gestal no tendría sentido. Si no somos alquimistas, ¿para qué meternos en la percepción del paciente si ya lo percibió así y tiene candados? Y entonces a través de la intervención psicoterapéutica, lo que se hace, digo yo, desde el término que estoy enfocando, modificar la intención de percepción, de lectura del mundo, de su realidad, para que pueda vivir felizmente y crear la felicidad y crear la paz y crear la armonía que no tenía y crear relaciones plenas y completas. Luego entonces, la intención, vista con la mirada moderna, es una tesis que puede afirmar, puede ser creadora. La intención no solo es una lectura, la intención escribe nuevos libros, la intención afirma nuevas cosas, que es muy posiblemente que están en la conciencia universal. Pero en la evolución de mi conciencia personal, donde la conciencia se va conociendo a sí misma, yo soy creado para conocerme a mí mismo o soy parte de esa conciencia para que se autoconozca. Al fin de cuentas, la psicoterapia gestal es un autoconocimiento. Y en la medida que me conozco de una forma más plena y completa, ¿cuál es mi autoconcepto? ¿Cuál es la percepción que tengo de mí misma? ¿Cuál es de mí mismo? ¿Cuál es el valor que me doy a mí mismo? Ahí está la autoestima. Aprendo a amarme. Al conocerme me amo. Y cuando me amo creo una relación poderosa conmigo. No es una relación muerta, estática, mecánica. Es una relación vital donde entran las emociones, el lenguaje como un medio codificador y descodificador de la información. Y entonces puedo alterar la realidad. ¿Puedo crear alquimia? Sí. Entonces la intención no solamente nació para conocer y leer la realidad, aunque sea desde mi intención, desde mi conocimiento intencional. La intención, digo yo, que es también una herramienta, ahora ya no solamente un método de conocimiento, es una herramienta, es una energía creadora. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy reflexionando? ¿Para qué estoy proponiendo esta tesis? ¿Para dejar las cosas igual? ¿Para leerlas solamente como están? Si esa es la existencia, desde el punto de vista existencial, el mundo no solamente es, no hay una sustancia estática. Yo lo hago surgir. Yo hago que surja. ¿De dónde lo hago surgir? De mi conciencia. ¿Qué tiene mi conciencia? Intención. Viene de un lugar y va hacia otro. Es teleológica. Entonces, es como el Big Bang. El Big Bang surge como una energía y se orienta hacia,
Pero esa energía no solamente es un disparo mecánico. Esa energía es vida, es conciencia, es reflexión, es autoconocimiento. El Big Bang sigue existiendo y se sigue extendiendo. Entonces la creación es una extensión de esa realidad que se está prolongando y cada uno de los sujetos conscientes existe como creador, como colaborador. Desde mi conciencia observo y ese gran lienzo que sigue todavía pintándose y dibujándose espera mi aportación. Entonces, continúo la creación y puedo también modificar el sentido de ese lienzo. Eso han hecho los grandes filósofos, científicos, terapeutas. Toman, leen de la tradición de sus maestros, recodifican, resignifican, le agregan su propia intención, su propia experiencia, su propia percepción del mundo y crean un nuevo modelo, un nuevo método, un nuevo sistema. Así nació también la psicoterapia gestal. Hay unas raíces y esas raíces se van modificando. Entonces, a San Husserl, lo que ya escribió, no puedo hacer que diga lo que no dijo. Pero inspirado en lo que él dijo, yo puedo decir lo que yo quiero decir. San Heidegger, ok, no es intocable. Bueno, lo que ya escribió, ya lo escribió. En ese sentido, no puedo modificar su Biblia, pero sí puedo crear una nueva. ¿Quién es Heidegger que no sea yo? ¿Quién soy yo que no fue Heidegger? Tal vez una idea es que las aportaciones del pasado fueron grandes lumbreras. Son seres humanos tan normales como nosotros que fueron aportando su percepción, una nueva reflexión integradora de los conocimientos que han existido. Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás, fueron sintetizadores y creadores de un nuevo sistema. Por lo tanto, mi tesis es no solamente la intención como un método de conocimiento, sino la intención como una propuesta creativa. El ser humano es alquimista. El ser humano es creador. Y diríamos, la Biblia tiene razón. Fuimos creados a imagen y semejanza para crear y recrear la creación, colaboradores y socios de la gran mente divina, Dios.